hacen sentir ya a través de mi WhatsApp personal. Historiador parroquiano Marito Bedoya, saludos para usted, para Susanita, David. Él nos dice: buenas tardes, Juan Carlos, escuchando Radio Municipal 102.9 desde Perucho. Un gran abrazo a la distancia. Y yo recíproco con aquel. Un gran abrazo a la distancia y yo recíproco con aquel. Ahora vamos a identificarnos con los segmentos que tiene nuestro programa, no sin antes indicarles que tenemos a nuestro invitado en cualquier momento ingresando ya al WhatsApp de entrevistas o al Zoom de entrevistas. Qué lindo, en contados instantes él hará su ingreso. Se trata de un restaurador. Vamos a viajar un poquito en el tiempo y ubicarnos en entre 2020 y 2025. 2020 y 2025. En breve conversamos con nuestro invitado. 13:11 en la tarde. Jornada agradable en Quito, insisto, y hacerle frente al comportamiento climático de nuestra querida ciudad. Un abrazo para todos y todos. Bienvenidos. Frase del día. Un sabio dijo: el fracaso es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes. Y si no aprendes, no cambias. Actividades culturales en el Distrito Metropolitano de Quito. Daniel Herrera Arauz nos invita al conversatorio número 73, Voces de Cotocollao. Esta vez presentarán una tertulia poético-musical en homenaje al Día del Padre. Una tertulia poético-musical en homenaje al Día del Padre. Este miércoles 17 de junio de 2026 a las 17 horas en la sede social de Parque Sodiro. Iniciativa bonita. El próximo fin de semana es Día del Padre, ¿no? El próximo fin de semana es Día del Padre. Hay otras invitaciones, entre ellas tengo que destacar esta exposición, Conéctate Resistir, que se lleva a cabo ya desde el 5 de junio hasta el 24 de junio en la Galería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ubicada al frente de la ex embajada americana, acá en La Patria, más arribita de la 6 de diciembre. Allí hay una exposición bonita, nos invita María José Narváez. Vayamos, disfrutemos. Está abierta al público desde las 9 de la mañana hasta prácticamente las 18 horas. Por favor, es bueno llenarnos de cultura. Y otra invitación que nos hace en cambio Cristina Salomé Carpio de la Torre, Chaquiñán, el latido de texturas, piedras y montañas. Exhibición de arte visual y pictórico en la técnica del acrílico, el lápiz y la acuarela. Se inauguró el pasado 12 de junio a las 10:30, es decir, el pasado viernes, y estará expuesta en la Biblioteca Eugenio Espejo, Biblioteca Nacional, hasta prácticamente los primeros días del próximo mes. Visitemos por favor este espacio, respaldemos a las artistas y a los artistas que están detrás de cada una de estas iniciativas. Acuda por favor. ¿Dónde está el Museo de la Biblioteca Eugenio Espejo? En la Sodiro y Valparaíso. Sodiro y Valparaíso. Usted recuerda allí la maternidad Isidro Ayora. La vía que viene del Dorado es la Luis Sodiro. Ingresa hasta prácticamente el Churo y topa con la 10 de agosto. Esa es la Luis Sodiro. La Sodiro y Valparaíso es una cuadrita más arriba de la Sodiro y Gran Colombia. Sodiro y Valparaíso, ahí está la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, esta exposición Chaquiñán, el latido de texturas, piedras y montañas, en esta biblioteca y especial lugar de cultura. ¿Qué recuerdas de Quito? Comunícate con nosotros 2-510-510, 2-510-511.
Rostros de Quito, con Juan Carlos Boada Landazuri. En Rostros de Quito, nuestro invitado. Hace aproximadamente un mes, 2 semanas, tuvimos la oportunidad de conversar con la administradora de la Casa Museo de Carlota Jaramillo. Esta Casa Museo está localizada en la querida parroquia de Calacalí. Y Claudia, que está estudiando una importante carrera vinculada con el conocimiento de la actividad cultural en el país y los atractivos turísticos, nos indicó que la Casa Museo de Carlota Jaramillo fue restaurada, fue intervenida y nos dio el nombre del restaurador de este espacio, que para Calacalí es un espacio emblemático y que para el país y las ecuatorianas y ecuatorianos es un ícono. Allí pasó, allí vivió en parte de su ciclo vital Carlotita Jaramillo. Hoy queremos conversar con el caballero Juan Carlos Bermeo, restaurador. Vamos a hacer una prueba, primero de acceso a nuestro Zoom de entrevistas y diálogo. Estimado restaurador, buenas tardes, le saluda Juan Carlos Boada Landazuri. Por favor, ¿me está escuchando y no tiene problemas de micrófono usted? ¿Hola? ¿Podemos habilitar el micrófono? Si es que es tan amable. Me indica que tiene problemas o dificultades con el micrófono, me parece. Y entonces lo que haremos allí es acudirse. Seguramente no puede habilitar el micrófono. Entonces, en este caso, pues lo que podemos hacer es tomar contacto con él vía telefónica. Tomamos contacto entonces con él vía telefónica, estimado Eduardito Parra. No se preocupe, apreciado restaurador, si tiene dificultades con el micrófono, como bien me señala, sea tan amable, va a recibir nuestra llamada y a través del WhatsApp nos vamos a conectar y a mantener diálogo con usted. Por favor, espere en este instante mi llamada. 13:18, la hora para el país, lunes 15 de junio de 2026. A nuestro invitado, el restaurador, lo esperábamos por acá y bueno, las tantas ocupaciones implicó que olvide, que deje de lado la llegada al Centro de Arte Contemporáneo, que fue su compromiso. Pero no hay ningún inconveniente. Ahora vía telefónica vamos a restablecer la comunicación misma que nos permitirá conocer los pormenores y los detalles de este trabajo hecho en la casa de Carlota Jaramillo. Si usted ha visitado la parroquia de Calacalí, que está más o menos unos 50 minutos, hora 10 máximo del centro de Quito, habrá ingresado a sus instalaciones, se habrá dado cuenta de cuántos niveles tiene, se habrá dado cuenta de cuál aproximadamente es la superficie en la que se levanta esta casa, lo que contiene al interior la misma, que son prendas, que son artículos, que son objetos y bienes personales de Carlota Jaramillo. También habrá podido disfrutar de los arpegios de melodías que interpretó Carlota Jaramillo. Uno de los temas con los que Claudia suele recibir al público que visita la Casa Museo es el tema A ritmo de pasillo, sendas distintas. Este es un pasillo bonito, hermoso, intenso, profundo, que lo escribió Jorge Araujo Chiriboga. Él lo compuso en letra. Pero Carlotita Jaramillo, su esposa, su pareja, interpretó a ritmo de pasillo este tema, o este poema hecho canción, titulado Sendas Distintas. Ahora está ya con nosotros Juan Carlos Bermeo, estimado restaurador.
Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada telefónica. ¿Restaurador, arquitecto restaurador o solo restaurador? ¿Y en dónde se formó? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muy agradecido por su invitación y también quiero extender mis disculpas por no haberme acercado a la radio. Tenía constancia de la invitación, tenía una invitación ya hace algún tiempo, pero quizá las ocupaciones diarias, pues a veces pasa que uno se olvida las cosas y lamentablemente esta grata reunión que vamos a tener, esta grata entrevista de un importante museo de las parroquias rurales de Quito, pues lamentablemente pues no pude asistir, así que en todo caso pues cualquier comentario acerca de la intervención en la Casa Museo voy a comentarlo a través de este teléfono. En mi caso soy licenciado en Restauración y Museología de la extinta carrera de Restauración y Museología de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Lamentablemente la carrera cerró en 2018 y desde ahí en adelante pues la carrera ha tenido que ya cerrar puertas a la academia, cerrar formación, cerrar inclusive hasta son ahora muy escasos, muy bajos todo lo que es seminarios, conferencias en torno al patrimonio, y la verdad es que estos espacios dan esta oportunidad de poder conversar sobre algo que estamos olvidando, que es justamente nuestro patrimonio. Estimado restaurador Juan Carlos Bermeo, ¿hay en la ciudad de Quito alguna universidad que brinde, desarrolle, proponga esta carrera a los bachilleres de la República? No, lamentablemente ya no existe. Como le comento, en 2018 se cerró la carrera y desde ahí no se ha podido volverla a abrir. Se ha tenido algunas intenciones de montar alguna especialización, algún curso de posgrado. Alguna vez se tuvo alguna iniciativa en la Universidad Central, también en la Católica, pero lamentablemente no ha salido ninguna adelante, ¿no? Lo que sí también hay que rescatar que mientras duró la carrera desde el 88, 89 del siglo pasado, se han ido formando innumerables generaciones de restauradores e inclusive también recibía especialistas o gente interesada de Bolivia, de Argentina, de Perú, estuvieron por aquí, por las aulas de Quito, conocían nuestro patrimonio, se formaron con nuestros profesores, se formaron conociendo e interviniendo en nuestro patrimonio, pero desde el 18 en adelante ya no existe esta carrera, así que espero que se tome iniciativa, haya la voluntad de autoridades y personal académico como para poder reabrirla, porque nuestro patrimonio, como conocemos, es ampliamente conocido en el mundo. Tenemos varios sitios reconocidos como patrimonio cultural de la humanidad y necesita de técnicos, de especialistas que lo cuiden, que salvaguarden la memoria y la identidad de nuestro país. ¿Cuántas restauradoras y restauradores habrá en el Ecuador, particularmente en Quito? Y varios de ellos son cotizados, son requeridos en otras naciones del mundo. Aquí en el país, si no recuerdo mal, existe un registro en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural a partir del 2000, si no recuerdo mal. Más o menos estábamos como 230, 250 restauradores registrados como especialistas en esta institución. Muchos de ellos éramos licenciados técnicos y algunos a través de la experiencia de muchos años en el sector también fueron registrados. Pero fuera, yo entiendo que las experiencias de exportación de restauradores son muy escasas. Conozco un restaurador que está en Francia, algunos estuvimos en España formándonos, pero la mayoría actuamos aquí. Y al igual que pasa con otros sectores culturales como como la creación artística o como la historia del arte, también nuestra profesión ha venido un poco bajando su nivel, bajando su presencia, bajando su influencia, porque lamentablemente los trabajos en conservación y restauración son más escasos, son muy temporales, y nuestra profesión la podemos actuar o la podemos desarrollar en proyectos muy temporales y escasos. Eso también es una realidad bastante nefasta o negativa para nosotros, porque aparte de que no estamos formándonos académicamente,
no existen nuevas generaciones que están produciendo, la oportunidad laboral también es escasa y eso influye notoriamente en la conservación del patrimonio. ¿Qué conservan y qué restauran ustedes, los restauradores y las restauradoras formados en el país? La restauración es más bien una actividad mínima. Se llega a la restauración ya cuando no hay ninguna otra actividad técnica, actividad técnica que haya frenado la conservación, puesto que los niveles de deterioro de un bien normalmente tienen que estar avanzados para llegar a la restauración. Lo que más nos interesa a nosotros como profesionales es evitar que los deterioros se desarrollen y aparezcan. Es más o menos como un médico. De manera general, somos los médicos del arte. Esto es que hacemos un diagnóstico, nos viene un bien, establecemos lo que les pasa, pero proponemos una solución, pero principalmente digamos, actitudes técnicas preventivas para que cualquier tipo de deterioro no se... La restauración actúa específicamente en la parte integral, en la parte estética, pero es el último nivel recomendable para intervenir en patrimonio cultural. Ahora, y con esta explicación que la considero necesaria, nos centremos en la Casa Museo de Carlota Jaramillo. La casa y los administradores se interesaron en usted, usted se interesó en la casa, existió alguna entidad, algún ente público o privado que le puso ojo a ese espacio como para recuperarlo integralmente y allí usted se vinculó. Pero la historia es un poco curiosa. Esto fue el año pasado, más o menos igual acercándonos al mes de junio, julio. Yo visité algunas parroquias rurales de Quito, estuve en Pomasqui, estuve en Pinta, estuve en Calacalí también. Y la vinculación, digamos que dentro de nuestro entorno, normalmente conocemos muchos sitios donde ya hemos estado, donde hemos intervenido, donde instituciones como el Instituto Metropolitano de Patrimonio o el Nacional de Patrimonio Cultural han hecho intervención, han hecho diagnósticos, han hecho inventarios. Entonces, digamos, es como que conocemos un poco la realidad del patrimonio y su estado en nuestro entorno. Los de la gente que somos de aquí de Quito, conocemos lo que pasa en el centro histórico y también conocemos lo que pasa afuera. En mi caso, a través de las líneas de fomento que lanzó una convocatoria a nivel nacional en el que únicamente habían 5 proyectos ganadores, yo estuve hablando con compañeros, me comentaron acerca de la Casa Museo de Carlota Jaramillo. Yo no conocía Calacalí, conocía un poco de su historia por el aprendizaje en la tesis que estuve realizando, pero me comunicaron que ahí había una casa museo, yo me acerqué, hablé al principio por teléfono con doña Claudia, quien me supo brindar de qué se trataba el museo y estuvo bastante abierta, y en su día pues hice la visita correspondiente para hacer una primera visita técnica y saber las condiciones del museo, las condiciones de la colección, porque específicamente esta línea de fomento entrega recursos no reembolsables a proyectos, en esta ocasión vinculados con las colecciones documentales, que es a lo que nosotros específicamente trabajamos en los documentos de la Casa Museo. No intervenimos ningún otro bien patrimonial, ni siquiera la casa. La casa en su momento ya fue intervenida por el antiguo FONSAL, que es ahora el Instituto Metropolitano de Patrimonio, en el 2004. Ellos actuaron sobre el inmueble, pudiendo rehabilitarlo y además transformaron la casa antigua ya en una casa museo, y donde se instalaron los bienes que por entonces había donado a los descendientes de Carlota. Pues, a partir de esa conexión que hicimos con doña Claudia, presentamos un proyecto con la ayuda de algunos compañeros, con la ayuda de la propia señora Claudia, la directora, pues pudimos presentar una propuesta que fue evaluada, que fue calificada por un jurado externo, y dentro de todos los proyectos que se presentaron, no sé si recuerdan, eran 60 y pico por ahí, pues salimos elegidos entre los 5 proyectos. Y de ahí pues
El trabajo estuvo vinculado desde diciembre del 25 hasta el 25 del mes pasado, de mayo, que estuvimos hasta ahí. Así fue la conexión con la Casa Museo. ¿Qué monto se destinó para esta recuperación integral de la Casa Museo de Carlota Jaramillo? Estos montos varían entre 5, 10 mil y 20 mil dólares. En esta ocasión, la Casa Museo, el proyecto ese en el que participamos tenía un monto de 20 mil dólares. Todos es un monto no remozable que entrega el Banco de Desarrollo, y específicamente nosotros como coordinadores del proyecto hay un administrador que es un funcionario del Instituto de Patrimonio Cultural, que es el que se encarga de elaborar el proyecto, de ver el cronograma, de mirar el cronograma, de calificar, de hacer las gestiones para su desarrollo y de también gestionar los pagos correspondientes. Entonces, todos nos movemos a partir de la documentación necesaria que emiten los organismos relacionados en este caso, como es el Banco de Desarrollo, el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Entonces, estos fondos se dedican exclusivamente a la intervención de la Casa Museo y en este caso de su colección documental. Estamos conversando con Juan Carlos Bermeo Lema. Él es restaurador quiteño, si no me equivoco. Nos aproximamos a la Casa Museo Carlota Jaramillo, en la que intervino hace poco. El diálogo va a continuar, solo hacemos un breve paréntesis, no se vaya. Si usted algo quiere preguntar, escribe al WhatsApp institucional 098-210-1638, 098-210-1638 y su inquietud trasladaré a nuestro invitado. Si usted desea participar vía telefónica, le recuerdo que el teléfono habilitado ahora lo tenemos en el 2-510-511. 2-510-511. Están a su disposición, amiga, a su disposición, amigo. Restaurador Juan Carlos Bermeo Lema, no se retire, por favor. Una pausa y volvemos al diálogo con usted. MQ Radio presenta Un día como hoy. Juan Carlos Boada. Qué gusto compartir con ustedes la efemérides de hoy. Un 8 de junio de 1663 se fundó la parroquia eclesiástica de Chillogallo tras ser declarada doctrina, es decir, pueblo de indios, en 1598. Un 8 de junio de 1845 se produce el combate de Otavalo, en Imbabura. Un 8 de junio de 1898 nace en Guayaquil el poeta Medardo Ángel Silva. Un 8 de junio de 1908, la estación de Chimbacalle, estación ferroviaria, inició sus funciones operativas, marcando la apertura de la conexión entre la sierra y la costa. Un 8 de junio del 2017, el municipio de Quito dio inicio a la etapa constructiva y de despliegue mediante helicópteros, estos de carga, para dotar de agua a los barrios del noroccidente de Quito, estableciéndose el inicio de la construcción de la nueva red de agua potable noroccidental. 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, fecha instaurada por las Naciones Unidas, con el fin de recordar la importancia de los ecosistemas marinos y la biodiversidad, fomentar la protección de los océanos frente a la contaminación y el cambio climático, y promover la pesca sostenible y proyectos de conservación a nivel nacional. Hasta aquí la efemérides de la jornada. Esto fue Un día como hoy. Son las 13 horas, con 34 minutos. Inicio del espacio publicitario. El fútbol une y el comercio mueve a Quito. Mientras rueda el balón y el mundo celebra cada gol, cientos de comerciantes, caseras, caseros, emprendedores y trabajadores autónomos siguen moviendo la ciudad todos los días. Vive el Mundial en los mercados de Quito, los centros comerciales del ahorro y los espacios de comercio de la ciudad más linda del mundo. Encuentra sabor, tradición, buenos precios y todo para alentar a tu selección. El fútbol une y el comercio mueve a Quito.
3.001 obras para Quito. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. ¡Qué lentos estos! ¡Me van a hacer atrasar! ¡Muévase que me demoro! ¡Quítese de ahí, señora! ¡Que no es paseo! ¡Ábrase lento! ¡Aprende a manejar! ¡Apúrate! ¡Ay, pa, ya bájale! ¡Qué bestia! Es fácil de entender. Si excedes la velocidad, nos pones en riesgo a todos. No seas imprudente. Cada vida cuenta. Con responsabilidad, Quito renace. Alcaldía Metropolitana. Fin del espacio publicitario. con 36 en la tarde. Vamos nuevamente al diálogo con nuestro invitado. Reitero, el fútbol es un fenómeno social complejo que refleja y mitiga los problemas de los pueblos. Funciona como un poderoso catalizador de unidad, inclusión y desarrollo comunitario, pero también refleja desigualdades estructurales como el racismo, la discriminación. Y el fútbol a veces a las comunidades y colectividades les aleja de las crisis sociales, económicas y políticas que viven en sus territorios. 13:36. Estimado restaurador, usted nos habló hace poco que conocía mínimamente a la querida parroquia de Calacalí y particularmente la Casa Museo de Carlota Jaramillo. Una vez que estuvo en ese espacio, que trabajó en él, que ya nos va a explicar qué es lo que hizo, qué es lo que encontró y cuál fue su diagnóstico, terminó conociendo más a Calacalí y se adentró en la vida de Carlota Jaramillo. Sí, agradablemente así fue. Quizá en mis investigaciones, un tanto al buscar información sobre materiales para construir el Quito colonial, sabemos que a partir del siglo XIX, por ejemplo, existía ahí una mina de cal. Entonces mi interés en un principio acerca de Calacalí era por ahí, ¿no? Así que un poco investigué acerca de su origen. No fue una investigación profunda, sino más bien una investigación parcial. Entonces descubrí algunos documentos en el Archivo de Indias acerca de Calacalí y entre esos documentos, por ejemplo, se mencionaba a la antigua población aborigen, los Calas Calas o Calas Calis, que eran los que habitaban esa zona. A partir de esta investigación, pues es como que se fue encadenando, ¿no? El conocimiento acerca de Calacalí, porque después de eso fue cuando estuve viajando en distintas parroquias para mirar proyectos y me encontré con Calacalí. Entonces conocí un poco más su historia, me empapé de las cosas que tenía, del patrimonio que tenía. Ahí está una de las pilas, la pila de San Francisco, la pila antigua, donde se ven las huellas de cómo los aguateros podían sacar el agua a través de las botijas utilizando las cuerdas. Se ve cómo en esa piedra ha desgastado el trabajo de los aguateros. A partir de ahí también me he centrado un poco también en conocer está cerca el Pululagua, y quizá también que lo más importante es haber conocido en parte a su gente. No conozco a todos los de calacaleños porque obviamente no es algo imposible, pero sí me adentré en su cultura, en su cocina, en el patrimonio que tienen, gracias también a la influencia de doña Claudia, que me comentaba sitios donde ir. Inclusive también la vinculación fue familiar, porque allá me llevaban o iba yo con mi familia para que me ayude a algo, para que conozca inclusive el pueblo, para que conozca a la gente, lo que se tiene. O sea, la Casa Museo ya pasó de ser un simple espacio cultural, más bien a convertirse en un espacio ya más personal por la vinculación que he tenido. Y si bien en mi familia desde siempre he escuchado música nacional, aunque no de manera profunda, gracias a la influencia de mi madre y de mi padre, no estaba tan vinculado con lo que es el pasillo. En épocas de mi juventud, yo también formé parte de un grupo folclórico, conocía la música folclórica de la época, de los 80, 90, y
Y también, obviamente, la música nacional, pasillos, yarabís, capiscas, porque en el grupo que tocaba también tocábamos capiscas y albazos inclusive. Entonces mi vinculación con la música ha sido desde siempre, pero con Carlota yo conocía de su voz, de su timbre de su voz, de su manera de cantar muy específica, muy melodiosa, muy característica, pero si no ha sido sino más bien hasta conectar con los objetos que ella dejó, con los que resguardó su hija Nelly y luego sus nietos, son con los que realmente me he llegado a empapar un poco más de su vida, de su familia, de las aficiones, de los lugares a donde ha ido, de su esposo, de la familia de su esposo, aunque por ese lado sí existe poca información. Entonces la vinculación ya se ha transformado, como le comento, ya no en una vinculación cultural, sino más bien un poco más ya, más personal, porque, porque en estos 5 meses de intervención he revisado sus fotos, he revisado sus cartas, he leído los periódicos, me he conectado con todo el Quito de la mitad del siglo pasado, ¿no? Hasta los 80, 87, cuando muere Carlota. También debo decir que no soy el único, ¿no? Que se ha visto alimentado de esta cultura, sino más bien mis compañeros restauradores, Renato Jaramillo y Sofía Ochoa, que también me ayudaron en el desarrollo del proyecto, así como Viviana Erazo, José Rubio, Irina Godoy, Karina Aguirre, Antonio Guillén. O sea, es un equipo bastante amplio en el que hemos participado, nos hemos empapado de la cultura de Calacalí, nos gusta la comida, nos gusta la espumilla que hacen por ahí. O sea, la vinculación ya es bastante estrecha. En su caso muy particular, ¿qué tarea específica desarrolló en la Casa Museo de Carlotita Jaramillo? Mi tarea específica fue la coordinación del proyecto, es decir, estaba al cargo de la administración, de la dirección técnica, también de la dirección logística, pero también como el proyecto es corto, los precios no son, o sea, los recursos no son tan altos y el tiempo es escaso para tanto material, obviamente todos nos dedicamos a la intervención directa de los bienes, pero en mi caso como responsable del proyecto, también es necesario elaborar los informes, hacer los permisos, elaborar las actas y luego entregar toda la documentación posible para que esto se entregue a las instituciones que revisan los proyectos, que aprueban las facturas y que luego son resguardo de toda la intervención que se hizo, porque esto no queda aquí, ¿no? O sea, todo lo que se ha hecho consta en un informe que se ha entregado al Instituto de Patrimonio Cultural y de ahí cualquier cosa que se quiera averiguar, que se quiera saber, al igual que también en la propia Casa Museo, constará en físico como en digital el informe respectivo de todos los procesos que se han hecho y quienes han participado. ¿Qué dificultades tuvieron que sortear y con qué apoyos contaron para ejecutar lo que usted bien ha señalado, la labor de coordinación, pero también de recuperación de los bienes de Carlotita Jaramillo? Quizá el factor con el que debimos un poco más luchar fue las condiciones actuales de la Casa Museo. Desde el 2004 que se hizo la renovación y se inauguró el museo, lamentablemente hasta el año pasado, a fines del año pasado que empezamos la intervención, mm, eh, quizás suene un poco drástico, pero podría decirse que el museo estuvo en algunas épocas un tanto abandonado, porque al no existir recursos plenos, al no existir alguna política de conservación a nivel institucional, quizá también al descuido de quienes son propietarios, no hablo de la administración, sino de quienes son los propietarios, no se ha establecido un plan de conservación, un plan de manejo, un plan de gestión. Entonces, por este tipo de gestiones que no se han llevado a cabo, el museo ha pasado por mantenimientos escasos. El principal problema que nos encontramos fue la alta humedad existente y también la proliferación de distintas plagas como palomas, como moscos, inclusive hasta ranas, inclusive hasta roedores encontramos alguna vez. Entonces, pero principalmente era la humedad, puesto que la mayoría de bienes que constan en la Casa Museo son bienes frágiles y delicados frente a esta amenaza.
porque son hechos en materiales frágiles, papeles, fotografías, sufren de manera bastante insistente si la humedad persiste. Y en este caso, ese es el problema que hemos tenido, la humedad. Para enfrentarnos a todo esto, como le hablo, los recursos eran escasos, pero sí hemos contado con la participación de un equipo técnico bastante amplio, aunque quienes participamos directamente en el proyecto somos 3 restauradores, ¿no? Renato Jaramillo, Sofía Ochoa y mi persona. Pero hemos tenido el concurso de otros profesionales del área bastante especializados en el tema, como la ayuda de Irina Godoy o Antonio Guillén en cuanto a la conservación, y también Viviana Eras en cuanto a la intervención de los bienes. Así, es decir, que no somos 3 personas, hemos sido como 7 u 8 personas, incluyendo también la propia ayuda de la directora del museo, que es doña Claudia Oña, ¿no? Porque como ya tiene establecido también algunos planes para poder hacer mantenimiento, ella, con las dificultades que tiene el museo, se ha contactado también con gente o con vecinos que han ayudado, inclusive hay un vecino que siempre ayuda, un señor ya mayor, que no recuerdo el nombre, el que normalmente ayuda con toda la voluntad y empieza a limpiar los desechos o la basura que generan las palomas o el resto de plagas. Así. Estimado restaurador Juan Carlos Bermeo, ¿por qué la importancia de intervenir estos espacios con recursos públicos? Habrán ciudadanas y ciudadanos que se sienten tentados en pensar que es mejor invertir en la gente, es mejor invertir en el presente, mirando al futuro, y no necesariamente en el pasado. ¿Cuál es la conexión? Nosotros somos el fruto de las generaciones pasadas. Cada generación que estuvo antes de nosotros trabajó en nuestra memoria, desarrolló cosas, desarrolló ideas, hizo instrumentos, propuso cosas, propuso ideas, propuso políticas inclusive. Entonces toda esta memoria está depositada en nosotros. Nosotros somos lo que nuestros padres y abuelos trabajaron y fueron. Así que esa identidad que hemos recibido hay que necesariamente poderla mantener y heredarla a quienes vienen después de nosotros. Somos ecuatorianos en este caso porque reconocemos al pasillo, al albazo, al capisca, al yaraví, a las tonadas como parte de nosotros. Si no reconocemos lo que nosotros somos, es imposible que sepamos a dónde iremos, ni podemos transmitirle a nuestras generaciones aquello que hemos construido. El patrimonio cultural es eso, somos nosotros, nuestra entidad, nuestra memoria y el orgullo de ser lo que somos. Allí también otras reflexiones de su parte. ¿Qué fue lo más complejo restaurar? Y como hay varios patrimonios allí, no solo es el hábitat, no solo son los bienes, también hay un patrimonio sonoro. Gracias por esa pregunta. Quizá técnicamente el objeto más difícil de conservación, de restauración, fueron 2, ¿no? El uno es el certificado de perceptista, de normalista que le dio el Instituto Manuela Cañizares a Carlota. Justamente este 2026 se cumplen 100 años de aquel diploma, porque la verdad que estaba sumamente deteriorado. Ya había sido intervenido en anteriores años de manera quizá un poco antitécnica, no conocemos qué es lo que pasó ni qué es lo que le hicieron, pero inclusive todo el descuido que vino manteniendo desde que se inauguró el museo hasta esta época, pues produjo en el diploma serios problemas, sobre todo a nivel material. Inclusive había roturas, había rasgaduras y no era del todo visible, aunque se podía leer su contenido, no era del todo visible. Ese fue uno de los trabajos mucho más delicados. Y el otro fue el diploma al mérito al caballero de la orden que le dio Galo Plaza a Carlota. Ese también sufrió serio deterioro, principalmente porque estaba en un marco colgado. Y ese es un diploma de pergamino con
con una medalla colgada. Entonces la medalla hacía fuerza, y no es que rasgó el documento, pero sí logró deformarlo. Aparte de la humedad que existía en el ambiente, normalmente estos bienes, como le menciono, son frágiles frente a la humedad, tenía bastantes ondulaciones, ¿no? Por lo que tuvimos que corregir el plano, intervenir en parte del anverso como en el reverso, procurando fijar las tintas, porque son tintas antiguas, algunas muy endebles. Entonces el proceso sí fue bastante delicado, pero ventajosamente, o sea, como para todo hay solución. El trabajo técnico fue impecable en ese caso, inclusive hasta podemos decir un poco bastante más barato de lo que ya en su día le habían comentado a la directora del museo que podría hacerse ese trabajo, y este proyecto justamente permitió eso, ¿no? Que trabajos de alto valor, hablemos económico, a nivel de intervención, puedan desarrollarse porque son proyectos que permiten esta vinculación a nivel comunitario sobre todo, ¿no? Son proyectos dirigidos a instituciones un tanto olvidadas, porque normalmente sabemos que Quito y su centro histórico reciben muchísima atención de todos los lados, ¿no? Y poblaciones olvidadas, como en este caso Calacalí, un poco menos. También me olvidaba un poco, esa también es la vinculación, ¿no? Acercarnos a sitios donde normalmente no existe la intervención técnica o se está olvidando del patrimonio local. ¿Cuán conscientes son los calacaleños y las calacaleñas de esa riqueza que tienen en la Casa Museo de Carlota Jaramillo? Yo creo que son plenamente conscientes, y el día que hicimos la entrega del proyecto y la inauguración y la socialización del proyecto, se notó, o sea, bastante orgullo en la población, pero sí debo reconocer que las generaciones un poco más jóvenes aún no tienen esa vinculación cercana, primero con la música, porque yo creo que a partir de ahí, en este caso, es posible alimentar la identidad de Calacalino a través de la música, pero los jóvenes un poco no tienen esa conexión tan estrecha como tenemos nosotros, quizá un poco que estamos ya más mayores, con nuestra música nacional. En nuestra época, quizá lo que escuchábamos era más nuestro, aunque escuchábamos de todo lado, pero quizá nos sentíamos más propio. Ahora quizá es un poco, está como olvidado, y faltaría esa vinculación, pero sí puedo reconocer, porque hicimos entrevistas, hicimos videos cuando se entregó la obra y se hizo la socialización, y ahí se reconoce cómo la gente de Calacalí está orgullosa por el patrimonio que tienen con Carlota. Ahora lo que también hemos hecho es brindarles a ellos esa oportunidad de conocer un poco más el objeto que contiene esta memoria, que contiene este mensaje, interviniendo en ellos, porque si bien es cierto, uno se acerca a la casa museo, escucha la música, sabe de qué se trata, pero muchas veces los bienes son como objetos, o sea, pienso que no reconocen de todo el valor porque no conocen el valor que tienen. En este caso, la intervención también procuró eso, ¿no? Retomar o revalorizar el bien que intervenimos para que a partir de ese bien sea reconocida toda la cultura y la riqueza que produjo Carlota. Mónica Castro Oyente nos comenta: es bonita la casa, tiene un subsuelo para conversatorios, todo está intacto, sus trajes muy bonitos, se oye la música bonita y es fácil de dar con su casa. Me olvidaba los cuadros, su dormitorio nos indica, nos expresa. Algo que le impactó, algo que le sacudió, que le emocionó y que absorbió en ese espacio mientras la tarea de coordinar la restauración. La gente, la verdad fue la gente más que los propios bienes, sin quitar todo el valor de los bienes. Porque cuando las veces que estábamos por ahí, sobre todo el fin de semana que llega la gente, pues escucha a ellos decir: ah, sí, mi abuelito ponía esto, mi mamá escuchaba lo otro, ah, sí, yo fui a verla, yo la conocí, o yo sabía esto o lo otro. Y inclusive, sobre todo, también van músicos, con estos músicos que cantan y tocan la música nacional, van y hacen ahí sus videos, toman como un espacio propio para poder cantar y conversar,
Y sí que recuerdo sobre todo en este caso, dos eventos así como que me llegaron mucho, ¿no? Fue la primera vez que doña Claudia hizo su guía y luego una artista que ahora se me escapa el nombre, que estuvo también por ahí. Entonces, en plena Casa Museo, en la sala principal, ahí escuchar sendas distintas, a capela, eso fue o sea, hasta, o sea, me hizo poner los pelos de punta, ¿no? Porque, porque escuchar y reto o a través de la cantante o a través de la guía actual musical, volver a vivir a Carlota, a revivir a Carlota, eso que creo que quizá fue lo que más me impactó. El trabajo de coordinación del proceso de restauración que usted encabezó, estimado restaurador, ¿para cuánto tiempo durará? Y el GAD parroquial, a través de sus autoridades, ¿se interesan en ese espacio o es la escuela que está al lado la que quiere apropiarse de aquello, la que quiere para sí eso? En otros términos, ese patrimonio levantado por una dama, Carlota Jaramillo, ¿cómo tiene que ser visto por las ecuatorianas y ecuatorianos y los que están alrededor? Nuestro trabajo como profesionales, tanto en la intervención como en la valorización del patrimonio cultural, llega hasta ahí, hasta verificar, diagnosticar, luego proponer intervenciones, revalorizar, es decir, comunicar o volver a comunicar el significado de los objetos que atesora la Casa Museo. Nosotros llegamos hasta ahí, pero sí debo reconocer que no hemos tenido mayor contacto, o más bien escaso contacto con el GAD parroquial, puesto que si yo conozco, no podría hablar de manera muy concreta ni definida acerca de quizá de los inconvenientes que existen para la gestión o administración de la Casa Museo. Sé que hay dificultades a nivel legal, sé que hay intereses también para poder aprovechar el espacio, pero en nuestro caso no somos quienes por ahí podríamos decir o meter mano, porque nuestra labor es específicamente técnica y cultural. En Calacalí los calacaleños, pienso que no está del todo reconocido, aunque se conoce, se sabe, se habla, se cuenta todo, aún creo que no se observa la verdadera dimensión que tiene toda la Casa Museo y su contenido. Hablamos de la reina del pasillo, hablamos de su vida, de su historia y de la historia propia de Calacalí. En el 2014, si no recuerdo mal, el pasillo ecuatoriano fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad a partir de la UNESCO. Entonces, esto tampoco se ve la dimensión que tiene. Creo que lo siguiente sería empezar a trabajar por ahí, a estrechar los vínculos, a trabajar sobre fines comunes y mantener un patrimonio que en nuestro caso lo hemos preservado para algunos años más. Es indispensable que continúe con gestiones de conservación y preservación, porque nuestra labor llega hasta aquí, pero más adelante esto va a tener que seguirse seria por ahí, y también con la vinculación con la comunidad. Estimado restaurador Juan Carlos Bermeo Lema, ojalá en una próxima podamos tenerlo acá en el estudio principal de entrevistas, pero siento que ha sido enriquecedor el diálogo llevado a cabo vía telefónica. Un abrazo, muchísimas gracias por la apertura, le quedo reconocido. Muchas gracias a usted y otra vez le pido mil disculpas por este descuido. Les mando también un abrazo, invito a todos a la Casa Museo Carlota Jaramillo, se van a encontrar con bienes renovados, con una guía renovada, con gente que aprecia, gente que quiere, gente que ama lo que hace, así que les invito a que vayan por allá. Muy agradecido a la radio, a su programa Rostros de Quito, y espero sí no volverle a fallar en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Así será. 13:59, hemos mantenido diálogo con el restaurador Juan Carlos Bermeo,
Él coordinó la recuperación de Casa Carlota Jaramillo. Doctora Magali Samaniego, la doctora Muelitas, allá en la Benalcázar y Espejo en sintonía. El fútbol cumple un rol dual y complejo en la sociedad. Por un lado, funciona como una válvula de escape que puede desviar la atención de crisis estructurales. Por otro, es un poderoso agente de unión, identidad colectiva y transformación comunitaria que refleja las realidades de un país. Distracción o pan y circo. Críticos y sociólogos argumentan que el éxito deportivo y la pasión de las hinchadas pueden ser utilizados por el poder político y económico para anestesiar el descontento, ocultando problemas como la pobreza, la corrupción o la inseguridad. En momentos de crisis el fútbol actúa como un refugio emocional, generando ilusión a corto plazo. 14 en punto, gracias por la atención dispensada. Nos vemos si Dios dispone mañana. Pasen bien. Sabores, recuerdos, personajes, tradiciones, leyendas, lugares emblemáticos y oficios. Son los rostros de Quito, sentimientos más allá de la simple vista. Porque amamos a nuestra ciudad. Rostros de Quito. Un espacio para recordar, suspirar y amar a la carita de Dios. Gracias por ser parte de este espacio. Para amar a Quito. Son las 14 horas. Con 1 minuto. Noticias. A esta hora, Noticias Express. 14 horas con 1 minuto, la ex vicepresidenta de la República, Verónica Abad, expresó su respaldo a una eventual revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa, con quien llegó al poder como compañera de fórmula en las elecciones de 2023. En una entrevista con el medio digital El Balance EC, Abad sostuvo que la ciudadanía debería sumarse a la iniciativa de recolección de firmas para activar este mecanismo constitucional. 14:02, el 17 de julio se realizará la Feria de Empleo 2026, iniciativa del municipio de Quito, en donde las empresas conectarán con el talento humano de la ciudad y se genera más oportunidades laborales para los quiteños y quiteñas. Esta es una de las acciones para disminuir la tasa de desempleo en Quito, que en el primer trimestre de este año alcanzó ya el 8.9%. Hasta aquí Noticias Express. Esto fue Noticias Express. Volveremos con más información en 30 minutos. Inicio del espacio publicitario. El municipio de Quito, dentro de la renovación integral de la avenida Osvaldo Guayasamín, inició un nuevo tramo de intervención. Los trabajos se ejecutan desde la avenida Pampite hasta el puente sobre el río Machángara, iniciando en sentido Valles-Quito y posteriormente en sentido Quito-Valles. Durante la ejecución se realizarán cierres totales con contraflujo. Finalizado el tramo, se intervendrá de forma inmediata la calzada sentido Quito-Valles, igualmente con cierre total con contraflujo. La obra se ejecutará en los horarios diurno, de 7:30 a 20 horas, y nocturno hasta las 5 de la mañana. Los tramos serán habilitados progresivamente, conforme se culminen los trabajos. 3.001 obras para Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Fin del espacio publicitario. Atención Ecuador, comienza el espacio donde la historia, la disciplina y el compromiso con la patria se convierten en voz. Esto es Identidad Militar. La